Hola, muy buen día, tarde o noche tengan todos y cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios nuevamente por poder estar aquí y compartir un nuevo tema. El tema del día de hoy se titula Apologética aplicada en la verdad y en la moral. Para comenzar, vamos a tocar el tema de que si la verdad es absoluta o relativa. ¿Qué es lo que significa esto? La verdad absoluta es que no tiene segunda opción. La verdad es la verdad y punto. Pero la verdad relativa puede ser relativa en dos cuestiones: en tiempo y el espacio o en las personas. Esto significa que cada persona tiene su verdad relativamente hablando. Cada persona, conforme a su tiempo, a su espacio y conforme a la persona, es como se define la verdad. Pero esta verdad tiene una contradicción, puesto que si una verdad de alguna persona se contrapone a la verdad de otra persona, esa verdad deja de ser verdad. Así que por ende lo plantan así: no hay verdades absolutas, sino solamente verdades relativas. En esto se basa la idea de que toda verdad depende de la perspectiva. De igual manera han surgido otras teorías, como lo es: la vida no es sino un sueño, que al morir te despiertas de ese sueño para vivir la vida real. Estas ideas se contraponen a lo que los cristianos, a lo que aquellos que seguimos enseñanzas que la Biblia ha dejado por medio de profetas, de los patriarcas, reyes y al finalizar de Jesús, han cuestionado y se han puesto en contra, tanto que han hecho una idea de que es que ustedes, los cristianos, son tan cerrados. ¿Por qué es que dicen esto? Porque aquellos que han estudiado y se han dedicado a estudiar la Biblia, se han dado cuenta de que en realidad hay verdad absoluta. No que la tenemos, pero que en realidad lo hay. Jesús dijo en uno de sus dichos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nótese que entre el camino y la vida está la verdad. Esto significa que Él es la verdad absoluta en todo, porque Él vino a dar a conocer que lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba escrito es real y se venía a cumplir en Él, y eso se iba a seguir transmitiendo. Bueno, también aquellos que se basan en la idea de que la verdad es relativa, hacen una pregunta a aquellos que dicen que hay una verdad absoluta. ¿Es la verdad cognoscible? ¿Qué significa cognoscible? Que puede ser conocido o comprendido. Entonces, viendo esto, ¿la verdad se puede conocer o no? Para esto vamos a ver dos tipos de pensamiento. El primero es el agnosticismo y el segundo es el escepticismo. El agnosticismo plantea que nada puede ser conocido. ¿Qué es lo que significa esto? Que no podemos saber la verdad, no podemos afirmar un absolutismo. Esta idea se contrapone en el hecho de decir: ok, tú dices que no existes, y si estás seguro de eso, necesitas existir para poder decirlo. Así es el agnosticismo. Plantea que nada puede ser conocido, pero para plantear que nada puede ser conocido debes de conocer ese planteamiento. Esto quiere decir que en base a su teoría, esto se contrapone y se anula al instante. El escepticismo afirma que solo debemos dudar si hay algo que puede ser conocido. Para ver esto y la contradicción de esto, vamos a ver qué hizo un filósofo para tratar este escepticismo. Él daba una pregunta. Dice: cuando se encontraba con gente que decía dudar de todo, preguntaba: ¿duda de su propia existencia? Si le contestaban que sí,
les señalaba que para poder dudar de su existencia tenían que existir, y que esta certeza debía eliminar sus dudas. Si le contestaban que no, entonces podía demostrarles que, al menos, había ciertas cosas indudables. Los escépticos decidieron quedarse callados, sin contestar, para contrarrestar ese ataque de sus doctrinas. Creyeron que así no caerían en la trampa tendida por el filósofo, que no se intimidó ante esto. ¿Qué es lo que hizo? Decidió decir: me parece que aquí no hay nadie después de todo, de modo que mejor es que me vaya a hablar a alguien que exista. Y se fue. Entonces, viendo este planteamiento, esto que hizo el filósofo, y viendo que el escepticismo afirma que solo debemos dudar si hay algo que pueda ser conocido, esto no se puede afirmar a ciencia cierta, porque te estarías contradiciendo tú mismo. Hay cosas que en verdad son absolutamente verdad, cosas que no hemos conocido, pero que la verdad se puede conocer. Para continuar con esto de que la verdad se puede conocer, vamos a ver un pensamiento que es el racionalismo. Este racionalismo se podría decir que es uno de los más acertados. ¿Por qué? Porque el racionalismo no es un punto de vista que afirma simplemente que usamos la razón para probar la verdad. Proclama que podemos determinar toda la verdad mediante la lógica. Esto es, que podemos demostrar racionalmente la existencia y naturaleza de Dios. Esto es algo cierto hasta cierto punto, puesto que sí hay lógica en todo lo que Dios ha dejado para darse a conocer que Él verdaderamente está. Pero ¿cuál es la falla de este racionalismo? El problema es que es un castillo construido en el aire, sin vínculo con la realidad. Supone que, pero no lo prueba, que es real todo aquello racionalmente ineludible. ¿Qué significa esto? Claro que sí hay cuestiones que la razón, por simple lógica, puede decir es cierto. Pero estamos hablando de un hecho que va más allá de todo lo que nosotros conocemos. La lógica no puede tener la respuesta de todo, puesto que Dios es algo que va mucho más allá de lo que nosotros somos y seremos. Nosotros conocemos y conocemos. Esta falla se puede superar dejando de ser racionales y empezar por aceptar alguna evidencia empírica. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que vamos a dejar de pensar y de ser racionales al 100%, pero sí aceptar que hay evidencia empírica. ¿Qué significa empírico? Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. ¿Pero cuál hechos? Aquellos que Dios deja por medio de todo lo que ha dado a conocer. Esta es una verdad, no es simple lógica, es una verdad por medio de hechos que vas buscando y vas comprobando, pero primeramente creyendo. Con esto vamos a ver otra rama en el cual podemos ver y definir que si nosotros buscamos todas las ideas y tenemos todo lo adecuado de cada uno, que en la teología se denomina como destellos de luz, podemos ver que verdaderamente todas las ideas tienen cosas buenas, pero que debemos de sopesar y obtener lo bueno. Terminando con esto del racionalismo, que se debe de creer de cosas empíricas, iniciando por una palabra: fe. Vamos a ver la otra idea, que es fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo sostiene que la única manera en que podamos saber algo de Dios es mediante la fe. Vamos a ver esto. El fideísmo tiene las respuestas correctas para las razones erróneas. ¿Qué quiere decir esto?
que se está enfocando en algo inadecuado. El creer, claro que es muy importante, pero el creer sin creer que hay hechos verídicos y concisos de que verdaderamente está Dios, ahí entra en la contradicción, entra en la razón errónea. No podemos empezar por suponer que Dios existe, que se nos ha revelado en la Biblia y que obras en las vidas de su pueblo. Esas son las mismas cosas que cuestiona el que no cree. Claro que debemos de creer, pero también debemos de saber que si creemos que todo eso es verdad, habrá la manera de demostrar lógica y verdaderamente que Dios está y seguirá estando. Que Dios verdaderamente trae la verdad. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Basándonos en lo que Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, podemos definir que cómo vamos a conocer la verdad conociéndolo a Él. Para concluir, vamos a hablar acerca de la moral. ¿Qué es la moral? La moral es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Entonces, podemos definir que la moral es aquella que define cómo se debe de comportar una persona para poder convivir sanamente con las demás personas, en saber y conocer cuál es el mal y cuál es el bien. Entonces, ¿hay verdad absoluta? ¿Hay moral absoluta? Y si hay moral absoluta en el cual se definen los valores, ¿hay valores absolutos? Varias son las teorías morales que han formado retos a la naturaleza absoluta de los imperativos morales desde la época de Heráclito a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto que hay muchas tendencias a decir cuál es la verdad, si hay verdad absoluta o si hay verdad relativa. Entonces, basándonos en esto, los que definen la verdad como relativa también definen la moral como relativa, puesto que si hay una verdad relativa por medio a cada situación, a cada cuestión de personas, de tiempo, de espacio, también los valores y la moral cambian conforme al tiempo, a el espacio y a la persona. Para esto vamos a ver la ética situacional. ¿Qué es esto? La ética situacional de Joseph Fletcher está construida sobre la idea de que nuestra obligación es relativa a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras acciones dependen de la situación en la que nos encontremos. Esta es la ética situacional. Conforme a la cuestión o a la situación en la que tú estés, con esa tú debes de accionar. Pero si esta ética la queremos poner en todo en general, vamos a saber que no hay un absolutismo. Pero poniéndonos en contra de esta idea, vamos a narrarlo así: la imposibilidad de negar los absolutos. Negar los absolutos implica una incoherencia fundamental. ¿Cuál es esta incoherencia fundamental? Uno debe considerar que hay absolutos en el proceso mismo de la negación, por más razonables que parezcan estas propuestas. Para negar absolutos, uno debe de formar una negación absoluta. Es como decir, nunca digas nunca. O es como decir, siempre es malo decir siempre. Esto nos da una postura en decir que en verdad hay valores, ética y verdad absoluta, y que no cambian conforme el tiempo, porque si es así, estamos preparándonos para ahora negar una verdad que anteriormente está. Nunca digas nunca, siempre es malo decir siempre. No se puede negar algo que en verdad no se puede negar que está.
No se puede negar que hay una verdad absoluta cuando nosotros, existiendo, debemos de necesitar una cuestión absoluta para existir y decir eso. No se puede negar la verdad absoluta porque se contradice con la base de la idea que cada persona, basándose en esto, tiene. Afirmando los valores absolutos, demostramos que el relativismo es erróneo. No prueba que los valores cristianos sean buenos. El relativista replica: ¿con que hay algunos valores absolutos? Nómbrame uno. Una persona que ha dedicado tiempo para estudiar todo esto, llamado C.S. Lewis, nombró varios en sus obras. Pero no nos vamos a enfocar en esto. Vamos a enfocarnos en dar un contraargumento. En decir, ok, si no hay valores absolutos, ¿por qué hay ejemplos contrarios a valores que se consideran absolutos? ¿Cómo lo es? La crueldad con los niños, la violación, el asesinato sin causa de vida, etcétera, etcétera. Los valores no cambian mucho de una cultura a otra, sino que son muy similares. Nuestro desafío es, de todos modos, nombrar uno solo. La moral absoluta existe. ¿Por qué? Porque hay una verdad absoluta. Dios es el camino, la verdad y la vida. En base a Él está todo lo que nosotros podemos definir como bueno y como mal. No hay verdad relativa dentro o aplicable en Dios. La verdad relativa podría ser aplicar en los hombres, porque claro que si los tiempos han cambiado, los tiempos van cambiando y hay cuestiones hoy en día que se dicen ser buenos y aceptables para las personas, y eso es respetable, claro que sí. Pero hay una verdad absoluta que viene a demostrar y a tirar todos los argumentos que puedan surgir en contra de él, porque al fin de los tiempos se va a ver que en verdad Dios está y Dios va a seguir estando. Que los hombres y las personas no lo acepten, eso es muy diferente, pero el hecho de que creamos que Dios no tiene poder no le quita el poder. El hecho de que nosotros pensamos que las personas no existen no les quita su existencia. Dios es Dios y no va a dejar de serlo por más que se levanten personas a contradecir este hecho veraz, conciso y que se sigue demostrando y que se ha demostrado. La verdad de Dios es absoluta. La moral de Dios es absoluta. La ética y los valores de Dios son absolutos. Los cambiantes somos usted y yo, pero usted decide si pertenecer, participar en la verdad absoluta o quedarse con su verdad relativa. Alet Ramavés agradece, se despide de ustedes. Nos vemos hasta la próxima.